Hoy te voy a platicar, de acuerdo al Código de Principios y Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo, cuáles son las principales funciones y cuidados que debe de tener el Consejo de Administración para lograr un mejor gobierno corporativo en tu empresa. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. Y como te lo anticipaba, hoy vamos a hablar de algo muy importante, es una de las figuras que se han consolidado dentro del buen gobierno corporativo. Sin embargo, pues sabemos que tiene un talón de Aquiles, que es su costo. Su implementación y funcionamiento adecuadamente a estas recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial, pues implican gastos que no todas las organizaciones pueden llevar a cabo. Pero tienes que conocerlo para ir adaptando el gobierno corporativo en la medida de tus posibilidades y de la exigencia que tenga la organización y sobre todo tus clientes y proveedores que te perciban para tenerte confianza de comprar o para que te tengan confianza para que proveas, porque con el Tratado de Libre Comercio con varios países están hechos muy a la compliance, donde se involucra que exista un buen gobierno corporativo que implica buenas prácticas corporativas y esto te hace competitivo y más atractivo. Y sobre todo si tu empresa está valuada en 100 millones, 1000 millones, el puro hecho de tener implementado es una acción, no nada más es una lección, es acción día con día de un gobierno corporativo, está evaluado 25% más, o sea, vale 125 millones o 1.250 millones. Eso es algo que tienes que tener muy presente. Y bueno, para comenzar, después de esta pequeña reflexión, te tengo que explicar lo siguiente. Debe de quedarte claro, aunque la ley del mercado de valores establece unas fórmulas para los órganos de administración del tipo de monista o dualista, lo voy a hacer a un lado. Hoy voy a hablar de esa parte operativa, romántica de este código. Es decir, el día a día de la empresa lo debe de llevar y ejecutar el director general y todo su séquito, es decir, la alta dirección. Si tienen sus reuniones son la junta de directorio o la junta directiva. También tienes que tener presente que estos sujetos, en conjunto contigo, si estás como consejero dentro del Consejo de Administración, debes de tener lo que es la responsabilidad fiduciaria. ¿Qué conlleva esto? Es el deber que tienes de conducirte siempre con moral, con ética y legalidad, siempre velando por los intereses de la organización. Es decir, tienes que hacer a un lado cualquier interés que te dé una miopía en la toma de tu decisión. Tienes que ser franco y claro en el bienestar de esa empresa y no porque participes como socio o accionista, no porque seas integrante del consejo, sino porque la entidad tiene una influencia en la sociedad como un órgano, un lugar de trabajo y como una entidad económica que participa en el crecimiento de tu país. Eso es lo que debes de tener presente. Y dentro de sus funciones vas a ver cómo tienes que velar como consejero que sea proactiva a la economía nacional. Además, se sugiere que los consejeros no participen en el día a día de la operación de la empresa. Sin embargo, en el video que antecede respecto a esta serie de videos, te explicaba que pues es una recomendación, puedes ser accionista, ser integrante del consejo o en su caso estar dentro de la alta dirección o ser el director general. Sin embargo, debes de saber qué silla ocupas para saber con qué enfoque y con qué mensaje vas a salir, como propietario, como estratega o como ejecutor. Nunca lo debes de confundir. Si no tienes esa capacidad, designa a alguien que te represente en el consejo de administración o simplemente deja a alguien en la dirección.
Esto debes de tenerlo muy claro si quieres que esto funcione. Y no tiene que ser de la noche a la mañana. Todo se puede programar en esta función de implementación del gobierno corporativo. Y sobre todo, te platicaba la vez pasada, que es un tema que aún no entro, pero quiero que te vayas familiarizando, es el hecho de que entre el Consejo de Administración y la dirección en general, hay unos órganos intermedios que conocemos como comités. Entonces, el Consejo de Administración tiene que apoyar mucho al comité para que pueda ser escuchado por la alta dirección, porque puede ser que ésta no les preste atención porque no se trata del pleno del Consejo de Administración. Quieren hablar siempre con el jefe, con el consejo. Así que hay que tratar de generar esa buena sinergia comunicativa para que pueda fluir y que cada uno ocupe y atienda sus actividades principales. Ahora, dentro de las funciones que tienes como integrante del Consejo de Administración y en general el Consejo de Administración, tiene que cerciorarse siempre de que efectivamente, como te lo decía, la Asamblea General de Accionistas tiene que buscar el trato igualitario de todos los accionistas, sean minoritarios, extranjeros, lo que sea. Tienen que ser trato igualitario. Y aquí igualmente tienes que verificar que se esté llevando a cabo. Te tienes que cerciorar. Por otro lado, también te tienes que asegurar que la entidad genera un valor. Y este valor hay que verlo desde dos perspectivas. Una, el valor social, es decir, ¿qué estás haciendo con los stakeholders? Es decir, con esos terceros relacionados como el medio ambiente, la comunidad, clientes, proveedores, bancos, autoridades, etc. Ese es el primer enfoque. ¿Cómo estás generando valor hacia ellos? Y la otra óptica es hacia los shareholders, hacia los accionistas. Ese bien común está generando valor, está lográndose los objetivos por los cuales tú y yo nos asociamos para crear esta empresa. Estamos alcanzando el lucro esperado, respetando a esos terceros. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego, también hay que ver que la conducción que se esté dando de la entidad sea íntegra y sobre todo honesta en lo que está haciendo. Hay grandes fraudes, que ahí tengo videos explicándote qué es el fraude de Enron, cómo sucedió el de WorldCom y otros 20 más. Si te interesa, pues ya sabes, escribes y ahí vas a tener tu video. Además, vamos a tener que tener algo muy importante que es el código de ética, que también dedicaré un video para explicarte cómo generarlo, cómo socializarlo en la entidad, es decir, que todos lo conozcan, lo perciban, aporten, se apropien del código de ética y sean proactivos en mejorarlo. Y por otro lado, cómo dar la publicidad, que es lo más sencillo. Pero también tienes que participar como Consejo de Administración en la creación y formación del código de ética. Y de ahí se va a desprender que también tú como Consejo de Administración vas a revelar cuando sucedan ilícitos dentro de tu entidad o por tu entidad. Y número 2, en caso de que exista conflictos de interés para prestarle proveeduría a un tercero, manifestar como Consejo de Administración que hay un conflicto de intereses porque es el primo de uno de los accionistas que representa el 40% de la entidad. Entonces puede haber una parte relacionada. Entonces hay conflicto, hay que revelarlo. Eso no quiere decir que no se pueden llevar a cabo, porque para eso también una de las facultades que tiene el Consejo de Administración es crear las políticas de operación con partes relacionadas. ¿Sí? Bien, después tienes que establecer, pues obviamente, un programa siguiendo las estrategias que van a fijar el rumbo de la empresa y vigilar que la operación y la ejecución de la alta dirección sea acorde a la estrategia planteada. Ahora, algo que tiene que ser muy importante también es que incorpores y fomentes la innovación. O sea, ¿cómo puedes pedir que la empresa sea disruptiva, que rompa estereotipos, si tú ni siquiera cambias tu silla o tu sillón de años por uno más nuevo que va a cuidar tu postura al sentarte?
un ejemplo muy simple, pero es para que lo reflexiones. Tienes que tener esa característica también y fomentarte el cambio. Es difícil, somos seres humanos, nos gusta estar en el status quo, pero para pregonar hay que hacerlo con el ejemplo. Ahora, también debe tener muy presente que para establecer el perfil, nombrar y destituir al director general o a la alta dirección, el Consejo de Administración está preparado para eso. Esa es una de sus facultades. Además, tiene que aprobar su desempeño, bien sea en el informe anual financiero, donde se detallen cada una de las áreas y de ahí puede evaluarse cada una de las direcciones, si fuera el caso. Algo también muy importante es asegurarse que la información financiera que se está presentando es fidedigna. ¿Y cómo lo vas a hacer? Siguiendo y vigilando que las políticas de registro contable sean acordes a las normas de información financiera y apoyándote con un comité particular que tienes, que es el de auditoría, y en su caso con los auditores externos, y de esa manera podrás validar esta facultad. También al mismo tiempo con estos dos órganos, el intermedio y el externo, validar el control interno, que es suficiente para evitar fraudes, que es lo principal que tenemos que cuidar. Ahora, también tenemos que tener presente algo, nadie es eterno, entonces tenemos que tener un plan de sucesión del director general o cualquier integrante de la alta dirección, eso es muy importante. Así como también una de las facultades es tener un plan o un sistema de gestión de continuidad de negocio ante eventualidades como fue el COVID, como puede ser una inundación, un desabasto, un pequeño conato de incendio, etc. Tienes que preparar, hacer un plan, cuáles son las medidas que se van a tomar, cuál es ese tratamiento y hacer los ejercicios necesarios para que la empresa esté preparada y cada uno de sus integrantes para reaccionar. Por ello son importantes los simulacros en algunos eventos que están planificados y contemplados. También es importante que tengas todo un sistema de gestión de riesgos, es decir, para eso tienes ese comité intermedio denominado Comité de Riesgo y Cumplimiento, que ya después desenvolveremos todas sus funciones y se relaciona estrechamente con el área de compliance, ¿sí? Donde se lleva a cabo ahora sí la parte ejecutiva de gestionar los riesgos, es decir, administrarlos, es decir, entro al contexto de la entidad, analizo el departamento, identifico los riesgos y establezco los tratamientos y doy la mejora continua para estarlo revisando. En general, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, se recomienda que el Consejo de Administración no se involucre en la operación, esto es insistente el código, ¿sí? Y sobre todo para que se respeten las líneas de autoridad, porque cuando un consejero pone el pie en una acción ejecutiva, en ese momento se siente una agresión, porque se está rompiendo esa línea de autoridad. Por ello es recomendable, no solamente por practicidad y objetividad, sino también por respetar esas líneas para que nadie se sienta agredido. También se recomienda que los integrantes del consejo sean en números impares para que no se dé el empate, que sea de 3 a 15 como máximo consejeros que lo integren. Además, debemos de tener presente que se sugiere que no haya consejeros suplentes. Nosotros en la firma no somos proclives o impulsores a esto porque creemos en las vicisitudes de la vida y por ende siempre estamos preparados. Uno de mis socios siempre está preparado, obviamente con su NDA, con su contrato de confidencialidad, está preparado para atender a las empresas si algo me sucede y yo viceversa de las que él se encarga en su consejería, para podernos cubrir por alguna eventualidad. Entonces, asimismo también se establece en la recomendación, no pongas consejeros suplentes, pero si hubiera, prepáralo lo suficiente para que tomen decisión. Yo digo, lo preparo lo suficiente para que pueda hacer buenos oídos para que me transmita, pero que no tome decisión. O que tome la mínima si es una cuestión de emergencia o vía telefónica. Acabo ya la omnipresencia digital se nos ha dado gracias a la tecnología y con eso podemos apoyarnos a que el suplente pueda dar la presencia
para cualquier situación y se desahogue adecuadamente la sesión del Consejo de Administración. También tenemos a tener muy importante que los consejeros independientes, por su propio nombre, no tienen ningún conflicto de interés que se genere por trabajar en la empresa o si trabajaron para transcurrieron ya más de 12 meses, que no guardan ninguna relación familiar o algún parentesco particular que pueda limitar la imparcialidad en sus comentarios, sus aportes o sus sugerencias. Por ello es muy importante que se haga una manifestación por escrito de ese consejero independiente que no cae en esas causales. Este formato lo vamos a encontrar en el manual del Consejo de Administración junto al perfil de los consejeros independientes. Por otro lado, también es muy importante tomar en consideración que este tipo de consejeros independientes se sugiere que cuando menos sea el 25% del total de los consejeros. El otro 75% puede ser consejeros propietarios o patrimoniales o consejeros propietarios patrimoniales relacionados, pero siempre se sugiere que sea el 25%. No es por ley, es una sugerencia. De ahí tenemos que tomar en consideración una relación para manejar los números que entre consejeros patrimoniales puros y consejeros independientes se integran el 60% del Consejo de Administración. Es decir, que da cabida que haya consejeros propietarios relacionados en un número de un 40%. ¿Qué es este consejero que te voy a adelantar propietario relacionado? Bueno, la palabra o la cualidad de relación es porque opera, porque tiene incidencia en la operación. Esa es la razón, que lo dice de una manera muy cauta la recomendación que no haya, pero aún así en las mejores prácticas se establece que puede haber cabida a un 40%. ¿Sí? Entonces, eso ya es un criterio de balance para establecer mejores tomas de decisión. Por otro lado, también se habla mucho, nuevamente, la inclusión de la mujer. No hablamos de empoderamiento, sino se destaca que también debe de haber participación y esto ha incrementado gradualmente a que ya cada consejo de administración va incrementando su número de participación de la mujer como consejeras independientes. Por otro punto que es el final, dentro de la información anual que se le presenta al Consejo de Administración por parte de los consejeros independientes o por cada comité u órgano intermedio, se especifican las actividades que se desempeñaron, así como cuáles son los perfiles y sugerencias que van a hacer. Y de esa manera el Consejo de Administración tiene lo suficiente junto con el informe financiero para presentar el informe a la Asamblea General de Accionistas. De esa manera se cumple con la ley. Y así, de esta manera concluyo en esta ocasión y invitándote a seguirnos en el siguiente video para empezar a hablar de los diferentes comités. Ya sabes, mi nombre es Adrián Paredes y nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.